Las tres preguntas. Un día, a cierto emperador se le ocurrió que si conociera la respuesta a las siguientes tres preguntas, nunca fallaría en ninguna cuestión y jamás se equivocaría. ¿Cuál es el momento más oportuno para hacer cada cosa? ¿Cuál es la gente más importante con la que trabajar? ¿Y cuál es la cosa más importante para hacer en todo momento? El emperador hizo conocer en todo su reino un decreto anunciando que cualquiera que pudiera responder a estas tres preguntas recibiría una gran recompensa. Y muchos se presentaron ante el emperador con sus distintas respuestas. Como respuesta a la primera pregunta, una persona le aconsejó organizar minuciosamente su tiempo y seguir el programa al pie de la letra. Alguien insistió en que el emperador, por sí mismo, nunca podría esperar tener la previsión y competencia necesaria para decidir cada momento cuándo hacer cada cosa, y lo que realmente necesitaba era establecer un consejo de sabios y actuar conforme a su consejo. E incluso hubo otra persona que afirmó que ciertas materias exigen de una decisión inmediata y no pueden esperar los resultados de una consulta, pero que si él quería saber de antemano lo que iba a suceder, debía consultar a mago y adivino. Las respuestas a la segunda pregunta tampoco eran muy acordes unas de otras. Una persona dijo que el emperador necesitaba depositar toda su confianza en administradores, otro le animaba a depositar su confianza en sacerdotes y monjes, mientras algunos recomendaban a los médicos. La tercera pregunta trajo también una variedad similar de respuestas. Algunos decían que la ciencia es el empeño más importante, otros insistían en la religión e incluso algunos clamaban por el cuerpo militar como lo más importante. Y puesto que las respuestas eran todas distintas y ninguna satisfacía al emperador, nadie recibió la recompensa. Tras varias noches de reflexión, el emperador resolvió visitar a un anciano ermitaño que vivía en la montaña y del que se decía era un hombre iluminado. El emperador quería plantearle al ermitaño sus tres preguntas, aunque sabía que el hombre nunca dejaba la montaña y es que solo recibía a los pobres. Rehusaba tener algo que ver con los ricos y los poderosos. Así pues, el emperador se disfrazó de campesino y ordenó a sus sirvientes que le aguardaran al pie de la montaña mientras él subía solo a buscar al ermitaño. Al llegar al lugar donde habitaba el anciano, el emperador lo halló cavando en el jardín frente a su pequeña cabaña. Cuando el ermitaño vio al extraño, movió su cabeza en señal de saludo y siguió con su trabajo. La labor, evidentemente, era dura y difícil para el hombre, y cada vez que introducía la pala en la tierra para removerla, la empujaba pesadamente y jadeaba. El emperador se aproximó a él y le dijo: «He venido a pedir tu ayuda. Y es que tengo tres preguntas y seguramente tú me puedas ayudar. ¿Cuál es el momento más oportuno para hacer cada cosa? ¿Quiénes son las personas más importantes con las que uno debe relacionarse? ¿Qué cosa es la más importante que hacer en todo momento?» El ermitaño le escuchó atentamente, pero no respondió. Solamente le palmeó el hombro del emperador y siguió cavando. El emperador, observando el duro trabajo, le dijo: «Debes estar cansado. Déjame ayudarte». Así que el anciano le dio las gracias, le pasó la pala al emperador y se sentó en el suelo a descansar. Y después de haber cavado 2 hileras, el emperador se detuvo, se volvió al ermitaño y repitió sus preguntas. El anciano tampoco contestó, sino que se levantó y señalando la pala dijo: «¿Por qué no descansas ahora tú? Yo puedo hacerlo de nuevo». Pero el emperador se opuso y continuó cavando. Pasó 1 hora, luego otra, y finalmente el sol comenzó a ponerse tras las montañas. El emperador dejó la pala a un lado y le dijo al ermitaño: «Vine a ver si tienes respuesta a mis 3 preguntas, pero si no puedes darme una respuesta, dímelo, y así yo podré regresar a mi casa». El anciano levantó la cabeza y preguntó al emperador: «¿Has oído ese ruido? Parece que hay alguien corriendo allí en el bosque». El emperador se volvió para mirar en la dirección indicada y de repente ambos vieron a un hombre con una larga barba blanca que salía del bosque y corría hacia ellos, presionando sus manos contra una herida sangrante en su estómago. El hombre corrió hacia el emperador arrojándose a sus brazos antes de caer inconsciente al suelo, mientras gemía de dolor para después desmayarse. El emperador le desgarró la ropa y vio que el hombre había recibido una profunda cuchillada. Le limpió la herida cuidadosamente y usó su propia camisa para vendarle, pero la sangre empapó totalmente la venda en unos minutos.
El emperador enjuagó la camisa y lo volvió a vendar y tuvo que volver a hacerlo hasta una tercera vez para que la sangre parase de manar. El herido recuperó la conciencia y pidió un vaso de agua. El emperador corrió hacia el arroyo y trajo agua fresca para el hombre. Mientras tanto, se había puesto el sol y el aire de la noche había comenzado a refrescar. El ermitaño ayudó al emperador a llevar al hombre hasta la cabaña donde le acostaron sobre la cama del anciano, y el hombre cerró los ojos y se quedó allí tranquilo. El emperador, agotado por el esfuerzo del día, se recostó y también se quedó dormido. Cuando despertó, el sol asomaba ya sobre las montañas. Al principio, se sentía un tanto desconcertado, no recordaba dónde estaba y lo que había venido a hacer. Vio al hombre herido en la cabaña, que también miraba confuso a su alrededor cuando vio al emperador, y se cubrió el rostro con las manos y susurró: «Por favor, perdóneme». «¿Pero qué has hecho para que yo deba perdonarte?», preguntó el emperador. «Tú no me conoces, pero yo te conozco a ti. Juré vengarme de ti porque durante la última batalla tú mataste a mi hermano y te apoderaste de mis propiedades. Cuando me informaron de que ibas a venir solo a la montaña para ver al ermitaño, decidí sorprenderte en el camino de vuelta para matarte por la espalda. Estuve esperando mucho tiempo, y como no apareciste, decidí salir de mi escondite para salir a buscarte. Pero en lugar de dar contigo, topé con tus sirvientes quienes me reconocieron y se lanzaron sobre mí haciéndome esta herida. Afortunadamente pude escapar con vida y corrí hasta aquí. Si no te hubiera encontrado, seguramente ahora estaría muerto. Yo había intentado matarte, pero en lugar de ello, tú has salvado mi vida. Me siento más avergonzado que agradecido de lo que mis palabras puedan expresar. Si vivo, juro que seré tu servidor. El resto de mi vida ordenaré a mis hijos y a mis nietos que hagan lo mismo. Por favor, concédeme tu perdón». El emperador se alegró muchísimo al ver que se había reconciliado con su enemigo. Y no solo le perdonó, sino que le prometió devolverle su propiedad y enviarle a sus propios médicos y sirvientes para que le atendieran hasta que estuviera completamente curado. Tras ordenar a sus sirvientes que llevaran al hombre a su casa, el emperador volvió a ver al ermitaño. Antes de volver al palacio, el emperador quería repetir sus preguntas por última vez. Encontró al ermitaño sembrando el terreno que ambos habían cavado el día anterior. El ermitaño interrumpió su trabajo, se incorporó y miró al emperador. «¿A qué has vuelto? ¿Acaso no te han sido respondidas tus 3 preguntas?» «¿Pero cómo? No entiendo. Por favor, explícame». «Ayer, si no hubieras tenido compasión de mi edad y no me hubieras ayudado a cavar, habrías sido atacado por ese hombre al que salvaste en tu camino de vuelta. Entonces, habrías lamentado no haberte quedado conmigo. Por lo tanto, el momento más importante es el tiempo que pasaste excavando. La persona más importante era yo. Y la cosa más importante era el ayudarme a mí. Más tarde, cuando el herido corría hacia aquí, el momento más oportuno fue el tiempo que pasaste curando su herida. Porque si no le hubieses cuidado, habría muerto y habrías perdido la oportunidad de reconciliarte con él. De esta manera, la persona más importante fue él, y el objetivo más importante fue curar su herida. Recuerda, solo hay un momento importante, y ese es ahora. El momento actual es el único sobre el que tenemos dominio. La persona más importante siempre es la persona con la que está delante de ti, porque quién sabe si tendrás trato con otra persona en el futuro. El propósito más importante es hacer que esa persona, la que está junto a ti, sea feliz, porque ese es el único propósito válido en esta vida.